Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Una vez que Chile fue una nación independiente, surgió la necesidad de formar ciudadanos capaces de participar en la vida democrática y la alfabetización era fundamental para este objetivo. Por eso, la Constitución de 1833 estableció la educación como un deber del Estado, un derecho accesible para todos, aunque en la práctica la cobertura era limitada. Para entonces, cerca del 20% de los chilenos sabían leer y escribir. También en este periodo se hizo popular el método global de lectoescritura que enseñaba a los niños a reconocer palabras enteras en vez de letras individuales y se publicaron gran cantidad de libros de textos que enseñaban específicamente a leer y escribir. Para conocer cómo aprendieron a leer y escribir los primeros ciudadanos y ciudadanas de Chile, conversamos con Rodrigo Mayorga, autor del libro De la A a la Z, Enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en la escuela primaria chilena. Rodrigo es historiador y PhD en antropología, es profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinador pedagógico del programa de archivos escolares. Bienvenido, Rodrigo, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación a conversar por parte del Museo Histórico Nacional. Gracias a ustedes por la invitación, por tenerme acá y por, traer estos temas que son tan relevantes al espacio público, que creo que tanto lo necesitamos, digamos. Así es. Bueno, nos hicieron llegar al equipo del Museo Histórico tu libro De la A a la Z, Enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en la escuela primaria, en ese Chile que existía entre 1840 y 1880, o sea, un Chile que se estaba formando y que tú cuentas en la primera parte del libro. Quiero que vayamos para allá para tener el contexto, porque ya estaba esta nueva nación formándose, entonces hay que empezar a crear estos chilenos. ¿Y cómo se hace eso? Primero hay que enseñarles a leer y a escribir, me imagino yo. Bueno, yo diría que ahí es justamente un tema que es bien importante y que tiene sobre todo que ver con la construcción del Estado republicano. Hay una noción clave que tiene que ver con que, bueno, se está construyendo, hay un proyecto político, este proyecto político que triunfa en el proceso de independencia, podría haber fracasado, triunfó y luego empieza esta instalación o sentar las bases para que el proyecto se extienda a largo plazo. Y hay justamente ahí una dimensión que es bien clave que tiene que ver con la cultura escrita, como un sustento de este proyecto. Algunos autores lo dicen, el Estado requiere de la cultura escrita para sobrevivir porque finalmente el Estado se construye en base a decretos, leyes, reglamentos, instrucciones. O sea, uno podría decir que hay una construcción de textual, digamos, del mismo Estado. No es solamente la construcción del poder que viene de una persona, digamos, como podría ser un rey, un soberano, sino que en el fondo hay algo que queda en el papel. De hecho, el Estado mismo está sustentado en un texto que es la Constitución. Entonces, desde esa lógica hay una parte muy importante que tiene que ver con la necesidad de que quienes son miembros de este proyecto, y ahí viene parte de la discusión del libro, en qué sentido son miembros, pero al menos que quienes forman parte de este proyecto requieren tener esas herramientas que son propias de la cultura escrita. Y al mismo tiempo, también ese proyecto estatal tiene que expandirse por el territorio, y para expandirse por el territorio necesita instituciones concretas, específicas, que se vayan expandiendo por el territorio. Esto lo ha estudiado mucho el equipo de Sol Serrano, Magdalena Ponce León, Francisca Rengifo, del cual yo también formaba parte, que en el fondo tiene que ver con, se juntan estas dos necesidades. La necesidad de difundir esta cultura escrita para darle sustento al Estado y la necesidad de expandir territorialmente a instituciones que permitan que el Estado llegue al territorio, tenga presencia en el territorio y pueda al mismo tiempo aprender de ese territorio. Y ahí la escuela, en el sentido que lo entendemos en este periodo, funciona como el
el match perfecto, digamos. Sería así como un hacer patria a través de, pongo un colegio, estoy haciendo patria. Es exactamente eso, o sea, finalmente hay una cosa similar a que uno podría decir como pongo un fuerte, pongo un retén, pongo una estación de una oficina de correo. Poner una escuela también es una forma de hacer patria, instalarse en el territorio. Y ojo que no necesariamente todavía no se debe todavía instalar esta idea como de la nación chilena, porque de hecho también hemos visto en estos estudios que esto es una idea que se empieza a difundir mucho más fuerte en el siguiente periodo, después de 1880. Pero sí instalar esta idea de la presencia del Estado en esos lugares y el trabajo conjunto con las comunidades que están en esos lugares también. Qué interesante, estaba pensando yo, así como cuando uno va a lugares que no son ni siquiera pueblos, sino una calle, siempre está el retén de carabineros, la escuela y si hay suerte una posta. Exactamente. Y en el fondo, en ese orden, digamos, en el orden de llegada, en la historia chilena, vino primero la escuela, incluso antes que el retén Wow. y claramente mucho antes que la posta. Y eso también tiene que ver con la forma en que se financiaba, las lógicas propias físicas de la escuela, pero también con esta necesidad y bueno, y también que requería a un individuo particular, que era el docente, digamos, o la docente. Bueno, quiero que hablemos de eso también, ¿no? Estas personas que enseñaron a leer y a escribir a este nuevo Chile. Pero antes de seguir en los detalles que narra tu libro, esto como que tú me cuentas contradice que uno habla sin saber tantas veces. La mayoría de lo que hablamos es repetición sin confirmación, por eso los necesitamos a ustedes, los historiadores de decir como que el poder siempre quiere la masa que no se eduque para poder manipularla y poder hacer sin que el pueblo entienda lo que están haciendo, pero esto va contra de ese dicho popular. Va contra eso. No necesariamente es la versión opuesta, porque también hay una. Aquí está, siempre tenemos estas leyendas rosas y leyendas negras, ¿no? Que juegan como con las dos cosas. Yo creo que aquí hay más bien una tensión constante, porque en el fondo, efectivamente, el poder, en este caso, los poderosos, o el proyecto de Estado y del poder que está dentro de eso, como digo, requiere, o sea, si ese proyecto va a ser exitoso a largo plazo, requiere esta alfabetización, requiere la expansión de esta cultura escrita. Ahora, al mismo tiempo, efectivamente ese proyecto tiene ciertas dinámicas de poder y algunas de esas dinámicas de poder potencialmente se pueden tensionar con esto. Y por lo tanto, y ahí es donde un poco algo que el libro trata de hacer, de entender que cuáles son esos saberes, de qué formas pedagógicas esos saberes pueden difundirse sin poner en jaque el ordenamiento del poder mismo también. Entonces, por ejemplo, ahí se nota mucho esa distinción entre la lectura y la escritura, porque la lectura tiene una variante, la forma en que se enseña, una variante mucho más decodificadora, pasiva, como yo en el fondo, claro, lo dicen los hermanos Amunati en un momento, como es para aprender los deberes que yo tengo. Y por lo tanto, claro, si yo no sé leer, no tengo cómo acceder a la ley, no tengo cómo saber qué debo hacer ni cómo debo comportarme, y por lo tanto esos mandatos escritos no tienen mucho sentido. En el caso de la escritura tiene una dinámica más activa porque yo estoy creando, pero también la pedagogía va a buscar que sea una dinámica más bien reproductora. Entonces la relaciona mucho con la copia, el dictado, digamos, que yo creo que todos tuvimos en Sí, algún momento en nuestro periodo terribles escolar. recuerdos. Están ahí. Entonces también un poquito yo creo que ahí viene esa tensión y al mismo tiempo las oportunidades que eso abre. Cómo finalmente los intentos por difundir una cultura escrita que van de la mano de los intentos por controlar esa cultura escrita que se difunde, finalmente, claro, son muy exitosos en la dimensión de la difusión, pero en la dimensión del control finalmente se ven superados por la realidad misma. Porque una cosa es que yo diga, bueno, yo te enseño a ti a copiar, te enseño a ti a la lectura, a solo leer lo que yo quiero que leas, pero finalmente son habilidades que los individuos después pueden usar creativamente. Y Claro. ahí hay parte digamos, lo que va a venir después, que es cómo esta escuela también termina promoviendo eso. Les enseñan, pero ya bueno, el control llega hasta cierto punto, ya cada uno verá para qué usa estos Exactamente, saberes. exactamente. O sea, no es enseñar una habilidad como lo que se está intentando acá, una destreza, es incontrolable finalmente.
Tú hablas del término como civilizatorio o civilizar a la gente a través de la enseñanza en las escuelas, de aprender a leer y a escribir, que son las herramientas básicas que tenemos hoy en día para existir en el mundo. Estamos armando un nuevo país con la tarea titánica que eso significa y entonces hay que enseñarle a la gente a leer y a escribir para que sean civilizados, hay que enseñarles todo otro. ¿Viene de algún lugar donde se estaba mirando en esa época del mundo? ¿Por qué se creía que esto era lo necesario de enseñar a las sociedades? Hay una línea que es súper europeizante e ilustrada en ese sentido. O sea, aquí hay un tema que viene de las ideas de la ilustración, de esta idea de la razón, de finalmente cómo la razón se educa a través de distintos mecanismos, y uno de ellos es la lectura, por supuesto, la lectura de textos que permiten la transmisión de conocimientos, y esto, como digo, una línea muy europea. Y en ese sentido, muchos de los educacionistas que van a liderar esto, Sarmiento, por ejemplo, van a recorrer Europa y otros lugares, conociendo sistemas, conociendo modelos. Domingo Faustino Sarmiento tiene, bueno, su lógica de esta distinción entre lo civilizado y lo bárbaro, recorre su obra completa, su obra política, su obra educacional, o sea, todo lo que escribió y lo que hizo como actor, pero claramente es un elemento que es bien dominante. Entonces, hay una idea de fondo de la lectura como esta suerte de llave a lo civilizado, y que finalmente la posibilidad de acceder a lo civilizado requiere esa herramienta que es la herramienta de la lectura. Ahora, ahí entra una de esas tensiones que en el fondo yo te comentaba hace un rato, que yo siento que el libro destaca o que aborda, que tienen que ver con que, claro, hay una línea de trabajo, que es la que tú bien señalabas, que dice, bueno, no, finalmente la escuela tiene un sentido no civilizatorio, sino que simplemente de incorporar y de formar mano de obra para el capital y por lo tanto para la dominación absoluta. Hay otra línea que también, que cae más en la línea de, no, la escuela es un espacio de formación liberal, ilustrada, para incorporar a las personas a este proyecto liberal moderno a través del voto y a través de otros espacios. Y un poco lo que yo en el libro digo es que más bien yo lo que veo es lo que yo llamo o he llamado en otros lados un proyecto civilizatorio, pero jerárquico, en el fondo donde la lectura efectivamente permite incorporarse a un nuevo proyecto. O sea, no es que haya no es como que la lectura no importara. Yo creo que hay una distinción entre quien sabe leer y quien no sabe leer para el ordenamiento social que están proponiendo los grupos dominantes, pero ese espacio permite ingresar al proyecto civilizatorio, no necesariamente dirigir o incidir incluso en ese proyecto civilizatorio. Y ahí la distinción entre lo que es la escuela primaria y la escuela secundaria se vuelve el clivaje clave. O sea, yo siempre digo, nosotros hoy día tendemos mucho a pensar en la distinción del tipo de educación en relación a las clases sociales y al poder. Separamos como entre lo público y lo privado, por así decirlo. Esa es como nuestra línea de comprensión. Pero en este periodo no lo es así. En este periodo la distinción es primaria y secundaria. Y mientras la primaria ingresa el conjunto de las masas populares que van ahí a educarse para aprender fundamentalmente a leer y escribir, la secundaria es un espacio para las élites. De hecho, las élites muchas veces no pasan por la primaria, pasan directo a la secundaria, se crían en la casa con tutores, con preceptores particulares, y luego pasan directo a esta educación secundaria, donde se les enseña oratoria, se les enseña química, se les enseña leyes, en muchos casos, historia clásica, que son vistas como habilidades o conocimientos para el liderazgo y para dirigir. En cambio, a los grupos populares se le entregan la lectura, la escritura, la aritmética, el catecismo, que son conocimientos para ser parte de este proyecto, pero desde una posición en la cual no existe incidencia. Solo existe, es como decir, te invito a mi fiesta, pero yo pongo la música, pero lo va a pasar muy bien, así que igual date con una piedra en el pecho. Como mencionabas hace un rato, la separación, que yo no la había pensado nunca, la verdad, entre aprender a leer y aprender a escribir. Yo ya ni me acuerdo cómo, si es que fue separado, junto, no sé, uno tiene que terminar primero básico leyendo y escribiendo, es Claro, más o menos claro. lo que recuerdo. Y sí recuerdo, y aquí es donde quiero que hablemos, que además viene en la portada de tu libro una imagen muy tierna de unos gatitos que uno le enseña al otro a aprender a leer, le enseña las letras.
Yo aprendí a leer antes de ir al colegio, que creo que era lo que hacían todos los niños de esa época, al menos con el silabario hispanoamericano. Ese era el que se Bueno, usaba en los años claro. 80 cuando yo era niña, lo habían ocupado mis hermanos también, y bueno, traía dibujos, en fin. No era una tablet como ahora, aprender a leer por YouTube. Claro. Entonces, nos decías que venían de Europa muchas de estas ideas. Ya, vamos a enseñarles a leer. ¿Con qué materiales se hace eso? Y cómo preparamos también a la gente que va a enseñar a leer, porque también hay gente que no son profesores y que se dedican a enseñar a leer. Yo lo encuentro súper difícil. Es súper difícil, no lo es súper difícil y al mismo tiempo también hay muchos métodos distintos, hasta el día de hoy, digamos. O sea, uno cree a veces que estas cosas están como resueltas y hace el año pasado, me parece, hubo toda una polémica muy grande en Estados Unidos a propósito de una forma que se venía ocupando para enseñar a leer y a escribir, que después de la pandemia salieron unos estudios que decían, no, esta forma no servía y había un montón de empresas asociadas con la forma y con el texto y con el tipo, entonces fue como toda una polémica. Y uno dice, wow, esto todavía lo estamos discutiendo, digamos. Claro, sí, hoy en este mundo, Exactamente. como yo decía, de YouTube. O sea, primero, para ir aclarando el escenario, hay muchas formas de enseñar a leer. Exactamente, Ya. exactamente. Hay muchas formas, porque finalmente, a ver, lo que ocurre concretamente con la enseñanza o la enseñanza-aprendizaje, quizás me salto al aprendizaje, lo que ocurre con el aprendizaje de la lectura es que lo que uno tiene que hacer como individuo es que tú tienes que reconocer primero que existen ciertos dibujos que son simbólicos, es decir, que ese dibujo se relaciona con otra cosa distinta. Eso es como el primer proceso de aprendizaje. Y después hay un segundo proceso de aprendizaje, particularmente con este tipo de escritura que tenemos nosotros, que es entender que ese símbolo se relaciona con un sonido, que en el fondo que implica que el símbolo es un fonema. Y luego yo tengo que ser capaz de articular todos esos sonidos para generar un sonido conjunto, que es una palabra, y esa palabra, propiamente tal, yo asociarla con un significado más complejo, ya no con la palabra, no solo con el sonido, o sea, el dibujo de la palabra, no solo con el sonido de la palabra, sino que con el significado. Entonces, si te fijáis, es un proceso que es bien, bien complejo, y al mismo tiempo, por lo mismo, dado que incluye muchas partes, puede tener caminos muy distintos. Entonces, por ejemplo, la forma de enseñar a leer que se hacía antes de este periodo era un poco lo que se enseñaba como lectura por memorización, en la cual lo que yo hago es que yo leo el texto, pero finalmente me aprendo de memoria lo que ese texto simboliza. Pero es como, no sé si tú a lo mejor has visto de repente los niños muy chicos que de repente leen su nombre, pero en realidad no es que estén leyendo su nombre, es que ellos ven esas letras que les dicen, ahí está tu nombre, entonces luego cuando ven el mismo Algo dibujo, parecido. exacto. Entonces, de hecho, hay ejercicios súper interesantes ahí que si uno le saca una letra, por ejemplo, lo identifican también como su nombre, porque finalmente gráficamente se ve similar. Entonces, parte de lo que de lo que va a ser muy importante en este periodo es esa discusión sobre cuál es el método que permite que este proceso se desarrolle de la forma más efectiva posible. Y ahí viene de nuevo Domingo Faustino Sarmiento, va a ser clave en todo este proceso. Va a ser un recorrido a nivel internacional, va a mirar los otros modelos que hay y termina con este método de lectura gradual que vendría a ser con el silabario hispanoamericano del periodo. Chile yo te diría que ha tenido como tres grandes, Sarmiento primero, el silabario del ojo de mate después, hacia fines de siglo, y el silabario hispanoamericano hacia mediados del siglo XX hasta más o menos la década del 80, 90 y en algunos casos más allá. Y lo que hace Sarmiento es justamente pensar en de qué forma puedo yo, por un lado, lograr que los estudiantes memoricen, porque eso es lo que hacemos, memorizamos que una letra significa un sonido, ahí hay un acto de memoria, pero luego que esa memoria se saque del proceso, o sea, se ponga en función de que el estudiante después sea capaz de decodificar. Y yo diría que el gran avance del método Sarmiento o el gran aporte del método Sarmiento es que el método Sarmiento es un método de decodificación. Hasta antes todos los métodos eran más bien métodos de memorización de manera completa. Y lo que hace Sarmiento es decir, yo saco la memoria porque lo que aquí me interesa es que el estudiante decodifique. Ahora, en esa decodificación,
no necesariamente tampoco hay una comprensión profunda del texto. Porque yo lo que estoy comprobando, cuando yo le digo, por ejemplo, a un estudiante, léame en voz alta lo que dice aquí adelante, lo que yo estoy comprobando es que ese estudiante está identificando las letras, recordando el sonido, conectando los sonidos y por lo tanto emitiendo la palabra oral. Pero no necesariamente sé que el estudiante está comprendiendo el significado de ese texto. Y ahí volvemos a esta idea que te decía hace un rato, de un poco lo que yo quiero plantear aquí también en el libro, de por qué también se favorece este tipo de mecanismos decodificadores, porque permiten, por ejemplo, o se cree que permitirían, que el estudiante tenga el mecanismo, pero no pueda, de nuevo, como utilizarlo en formas demasiado creativas y potencialmente riesgosas. Tú mencionabas, de hecho, lo de la división hoy día, por ejemplo, se enseña a leer y a escribir de manera conjunta, porque se entiende que son dos procesos relacionados con un mismo código y que por lo tanto es mucho más efectivo, y es cierto, aprenderlos conjuntamente. Pero en este periodo no se hacía así, Ah, y no se hacía así porque se entendía que una era potencialmente más activa que la otra y por lo tanto partíamos con la que era menos activa para luego seguir con esa otra. mira, qué interesante. Claro, escribir ahí uno puede firmar, puede votar, expresarse Exactamente. escribiendo. Puede escribir un panfleto crítico contra el gobierno de turno, por ejemplo, que es algo que la lectura no necesariamente te permite, propiamente tal. Puedes comunicarle tus ideas a muchos otros por medio de la escritura. Entonces ahí de nuevo viene cómo pedagógicamente tú, y ahí volví a lo que te decía del dictado. O sea, el dictado es una forma en la cual yo le estoy dando al estudiante la habilidad de escuchar una palabra oral y codificarla a través de estos símbolos, pero no hay nada ahí que me indique o que desarrolle de manera intencionada la creación, por ejemplo. En el fondo, el estudiante va a ser capaz de, lo que escucha lo puede codificar, pero no necesariamente va a ser capaz de crear nuevo discurso, más allá de que, como decíamos al principio, al tener la habilidad, yo tengo otras posibilidades de eventualmente hacerlo. Pero eso ya no va a ser gracias a la escuela necesariamente, al menos no en este periodo, digamos. Estoy revisando aquí las páginas, en esta forma de enseñanza, la clase uno, cómo se agrupaban las letras. Qué interesante. Yo realmente lo encuentro como una magia esto de que aprendamos a leer. Yo no le enseñaba a nadie a leer ni a mis hijos porque no sé por dónde se empieza o cómo es la lógica. Por entonces, en este Chile del siglo XIX, ¿qué edad había que, o sea, uno entraba al colegio y de una aprendía a leer y luego a escribir o se hacía más tarde? Mira, sí, o sea, sí, primero se aprende a leer. Ahora eso tiene dos razones de ser. Tiene una razón de ser. Bueno, primero uno entraba a la escuela primaria en momentos muy disímiles de la vida, de la edad, del año. Estamos hablando de, pensemos que es una escuela que además se está expandiendo en una sociedad donde no hay, no es que los que ya son más grandes aprendieron antes, sino que nadie sabe propiamente tal, o muy pocos saben, tienen acceso a esta cultura escrita. Y tampoco hay, y otra diferencia que es súper importante es que tampoco estamos hablando de una sociedad de cultura escrita, porque en el fondo, de nuevo pensándolo con hoy día, el libro trata de hacer también esos análisis que hay gente que dice, no, es que eso es anacrónico, yo creo que no, porque nos ayuda a entender también cómo los seres humanos pensamos. O sea, yo hoy día voy con mi hijo chico en el auto y puedo que no le enseñe yo a leer, pero cuando él ve carteles, empieza a tratar de hacer sentido esos carteles. Entonces él sabe que existe un código allá afuera, que existen algo que se llama letras, sabe que es distinto de algo que se llama números, a pesar de que eso es un proceso. Es un proceso, por ejemplo, fascinante de ver en los niños. Cómo, en qué momento distinguen que hay ciertas rayas que son números y ciertas Ujú. rayas que son letras y que hay algo distinto en ellas, a pesar de que no es muy claro. Entonces, pero efectivamente, si él viviera en un lugar donde no hubiera ningún texto, más que los libros que yo tengo en mi casa, claramente es muy distinto el proceso de aprendizaje como tal, porque tiene menos contextos de uso. Entonces ahí hay un primer tema súper importante. Y el segundo tema importante tiene que ver con que en la escuela primaria de este periodo, a diferencia de la escuela nuestra, no existe realmente un currículum de la forma en que lo entendemos hoy día. Recién el año 60 hay una ley que dice estas son las asignaturas que tienen que enseñarse en todas las escuelas del país, pero no hay una lógica de decir
uno entra a primero y el primer año aprende esto, el segundo esto otro, el tercero esto otro, sino que al final lo que ocurría es que yo ingresaba y medio que yo me inscribía en asignatura. Y lo que tendía a ocurrir con eso es que se privilegiaba, tanto a nivel de las familias como a nivel de los docentes, primero la clase de lectura. Claro. Y se privilegiaba porque en el fondo se entendía que, por un lado, era una clase que permitía avanzar hacia las otras clases, y por otro lado también era una clase que, bueno, que como decíamos era central para el proyecto que estaba detrás de todo esto. ¿Y por qué era muy importante ese privilegio, ese privilegiar una sobre otra? Porque el otro gran problema, o uno de los grandes problemas del periodo, para quienes llegan a la escuela, es que se van muy rápido. Entonces, en el fondo, en general, la deserción escolar es de un nivel altísimo. Es muy raro los niños que llegan a sexto año, como uno podría pensar en la lógica normal, legal, digamos, del periodo. Y como es muy raro eso, también a los profesores se les dice, privilegien este tema, privilegien primero esto, porque si el niño o la niña va a estar, pucha, un año, unos meses acá, mejor que se lleven de acá un saber importante que viene a ser este saber que es el que necesitamos que esté presente. Y que además el saber que para las familias les hace en muchos casos mucho más sentido, porque finalmente, en el fondo, este nuevo aparato estatal escrito que se está expandiendo implica que una familia donde nadie sabe leer es una familia que tiene menos acceso a una serie de cosas. Yo hice en el libro, lo hice como una medición con toda la información que hay, porque obviamente no están todos los datos, pero de las clases en las cuales los niños se inscribían. Entonces, qué tantos niños inscritos cada año en cada clase sobre el total? Y los porcentajes demuestran que prácticamente la totalidad de los niños desde el inicio van a la clase de lectura. No así a la clase de catecismo. Entonces, todo este discurso de que la escuela era como una especie de difusora del conocimiento de la religión y que el objetivo era como casi que evangelizar y adoctrinar por medio de la escuela, tampoco lo sustenta la evidencia. Todo esto que se dice que la escuela lo que quería era promover el sentimiento patrio y la identidad nacional, la historia de Chile, la cantidad de niños que van a esa clase es del 0, algo durante prácticamente todo el periodo. Recién en el periodo siguiente, 1880 hacia adelante, va a empezar a volverse una asignatura importante porque se le da una relevancia importante. Sí, me imagino habría más que contar, ya no era tan reciente, tan encima. Bueno, te quería preguntar, porque acá tú también pones una tabla con los diferentes sistemas, o sea, como la penetración de cada uno de estos sistemas, o sea que el de Sarmiento no era el único. El de él era el método de lectura gradual, ¿verdad? Exacto, Ya, ¿y qué exacto. otros se estaban pasando en las escuelas de Chile? Lo que pasa es que, en primer lugar, hay que pensar en todos los sistemas previos. Yo te comentaba que Sarmiento hace Mm. un recorrido, digamos, y va y lee el Catón, y lee la Cartilla, y lee 10 libros distintos de 10 autores distintos. ¿Qué eran esto, por ejemplo, el catón o la cartilla? ¿Cómo es eso de una cartilla? O sea, esos son todos los modelos más clásicos, más coloniales, que son modelos de memorización. Entonces, lo que hace, o el catecismo también, que son modelos en los cuales se enseña a leer por medio de un texto y se aprende de memoria el texto. Ya, o Entonces, sea, se le dice, repita, mira, lea, repita. repita conmigo, y la respuesta es Dios uno solo, no son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y yo en el fondo aprendo, y por eso, y ahí se había una suerte como de aprendizaje que estaba enfocado en la difusión de cierto tipo de conocimientos, particularmente conocimientos religiosos. Ahora, esos conocimientos, esas formas de lectura, de enseñanza, son las que existen en Chile hasta 1840 más o menos. Previamente a Sarmiento ya existen algunos métodos que están diciendo no, tenemos que aprender a decodificar y por lo tanto hay que enseñarle a los niños cuáles son las letras y después cuáles son los sonidos de cada letra. Entonces había un método por ahí que también yo lo describo que a mí me da risa, no que me encante, pero que uno en el cual era de estos como de decodificación, decían hay que enseñar a los niños a decodificar, pero para hacerlo le ponían páginas y páginas y páginas de combinaciones posibles. Entonces, la A con la B, AB, la A con la C, AC, la A, AD, y pasar, entonces era como que el niño se tenía que aprender como 1500 combinaciones para poder leer.
Entonces, y todos esos sistemas, esos modelos están circulando en Chile antes de que Sarmiento instale el suyo. No es que Sarmiento inventó la escuela o inventó la enseñanza de la lectura, llegó a poner esto como tal. Este se convierte en el gran modelo dominante, en parte porque, por ejemplo, desde el Estado se hace un esfuerzo en imprimir libros y en enviar estos libros a la escuela. Entonces, eso evidentemente hace un cambio importante porque, como sabe, yo soy profe, ¿sí? Entonces, como sabe todo profesor, obviamente si uno le llegan un libro de algo y no de otra cosa, tiene más posibilidades de enseñar para lo que tiene el libro, digamos. O sea, aquí hay un tema material también súper importante. Y al mismo tiempo, con el paso de los años, también van apareciendo algunos nuevos textos, como el de Ahumada Moreno, como el de Argüelles, que también van apareciendo ahí, pero que en el fondo, cuando uno lo analiza, se da cuenta que son la misma lógica que el texto de Sarmiento, o sea, siguen el mismo método, no un método distinto, son distintos porque cambian algunas cosas, hacen como algunos ajustes, pero desde el punto de vista de la estructura pedagógica, estamos hablando del mismo método. Vamos a la escritura antes que se nos pase más volando el tiempo. Vamos a la escritura porque aquí ya es como otro mundo, a pesar de que hablábamos como que uno los tiene pegados, pero para la época, nos explicabas tú, no eran juntos por todo esto que ya nos comentaste. Entonces, vamos al escribir. Yo veía aquí algunas imágenes que vienen en el libro de la letra manuscrita, la letra ligada, le dicen hoy día. Y yo he visto ahora en los colegios, además porque somos un nuevo Chile donde se han tenido que fusionar las educaciones por la cantidad de personas migrantes que recibimos, entonces un niño maneja distintos saberes que los niños de acá. Yo me saco el sombrero con los profesores de hoy día porque, qué sé yo, en otro país le enseñaban a escribir de otra forma, le enseñaban a leer con otro método. Entonces, bueno, para entonces se ocupaba esta letra manuscrita, como yo la conocía, o tú pones aquí letra española. Cuéntanos, ¿cómo era este mundo de las letras? A ver, lo que pasa es que, claro, primero hay una cosa con la letra que tiene que ver de nuevo con la grafía, digamos, como cómo se escribe. Entonces, hay toda una discusión respecto a la letra española y la letra inglesa. Entonces, no es que sean letras distintas, no es que una tenga la A, B, C y la otra no las tenga, ni mucho menos. Es solamente que las formas son distintas. Entonces, claro, la L, por ejemplo, uno puede escribir la L con un palito hacia abajo y un palito hacia la derecha, o puede escribir la L como una vuelta arriba que baja y da otra vuelta abajo y sigue hacia adelante. Es la misma letra, pero la grafía es distinta. Y por lo tanto, si yo aprendí a leer con una grafía, puede que después cuando me enfrente a la otra no sepa que Claro, esa línea significa L y se asocia al sonido L y por lo tanto no pueda decodificar. Entonces, hay una discusión muy potente que se da y que el libro trata de, bueno, ¿con cuál nos quedamos? Porque en el fondo, si tenemos poco tiempo para enseñar y si ya es complejo, como tú decías, enseñar, en estas condiciones más todavía, los niños más están yendo a la escuela muy rápido, entonces no podemos andar enseñándole 7 letras distintas, a pesar de que algunos textos la incluyen para que igual los niños las conozcan, pero así como de fondo no se puede. Y viene la pregunta de, bueno, ¿cuál es más? ¿Cuál conviene más? Y ahí entra toda una discusión, bueno, ¿quién usa esta? ¿Quién no la usa? ¿Para qué queremos que la usen? De nuevo, aquí hay una cosa que tiene que ver con la codificación y la decodificación, con quién se puede comunicar uno con esta escritura, perdón. Y por otro lado, está todo el tema de lo que comentábamos también de entender la escritura como un mecanismo mucho más de copiado que de creación, de codificación que de creación. Y eso se ve mucho en el tipo de prácticas que se utilizan para la enseñanza de la escritura. Entonces, por ejemplo, en el libro hay una imagen que es una página de copia, que son copias literalmente, donde los niños eran hojas que encontramos en la investigación junto al equipo con el que yo trabajaba en ese entonces, que tenían donde estaba escrito un texto copiado a mano y no sabíamos de dónde lo habían sacado, de dónde salía la copia, hasta que nos dimos cuenta que el texto en alguna parte terminaba y empezaba de nuevo y concluía al final de la página. Y ahí deducimos que lo que ocurría es que a ese niño o a esa niña se le había entregado una página de un libro, probablemente algún libro que el profesor tuviera ahí en la sala, alguna copia, alguna cosa así, y se le había dicho copie todo lo que está en esta página todas las veces que quepa en su hoja en la cual está copiando. Y eso, en el fondo, es un excelente ejercicio para que el niño o la niña
mire la página, repita, copie, haga esto, conozca mecánicamente las letras, pero un pésimo ejercicio desde el punto de vista de comprensión, porque ni siquiera importa dónde el texto termina. De hecho, había textos que terminaban como en la mitad de una palabra y empezaban al tiro con el inicio. Entonces ahí tú dices, claro, no hay un interés de que la escritura sirva para acceder a la cultura escrita o para hacer uso de la cultura escrita. Hay un interés de que la escritura se desarrolle como una habilidad mecánica de copia. Y eso es bien coherente con estos discursos que hablan de esta idea de bienvenidos a la civilización, pero no con todas las... Dentro de unos márgenes ahí. Es como estas aplicaciones premium que le dicen, que uno la puede bajar porque son gratis, pero después hay que pagar claro, para por 7 activar días todas nomás. claro, o pague y active todas las funciones. Aquí una cosa medio parecida, solo que además no se puede activar nada más. Tú hablas de la buena letra, además, y eso me trae a mí, teníamos todos, ¿no? Cuadernos de caligrafía y había que estar Claro, como hasta los 10 años con el cuaderno de caligrafía, caligrafías eternas que uno como niña no le encontraba ningún sentido. claro. Hoy día la caligrafía, desde lo que yo veo, ha pasado como a milésimo plano, que Claro. tampoco es bueno. Entonces se veía también igual un lado estético y además uno mira, bueno, las cartas que uno puede ver en los museos son obviamente de personas que se dedicaban o tenían una práctica constante de escribir, pero se ven unas letras hermosas. Si miramos las letras que tenemos hoy, mi letra es horrible y me la entiendo yo nomás, a pesar de todos estos años de caligrafía. Bueno, pero es que ahí fíjate que, claro, ahí lo que acabas de decir pues es la clave, como mi letra horrible me la entiendo yo nomás. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el para qué de la letra. Entonces, efectivamente, la letra en este contexto, cualquier producción escrita tiene un sentido de que pueda ser legible, ya sea porque es una ley, sea porque es una carta, sea porque... y que pueda ser legible por un otro. Justamente ese es el objetivo que tiene esto, que busca la escritura. Y por lo tanto, efectivamente, es necesario, o se entiende como necesario, esta uniformidad, de modo de que yo entiendo que esa L escrita de esa forma es una L, y si la persona la escribe de una forma distinta, a lo mejor yo no entiendo que es una L. Yo creo que nos pasa todo, nos ha pasado todo alguna vez leer algo escrito y decir, no sé qué dice acá, a Una pesar de que la receta. palabra, claro, o que tú miras y dices, no sé qué es esta palabra porque no reconozco estos símbolos que están escritos. Eh, Eso evidentemente hoy día ha perdido un poco su razón de ser porque tenemos una escritura digitalizada donde se trabaja mucho con estas letras que yo no necesito hacer ninguna cosa mecánica, sino que apretar el botón del teclado como tal. Y por lo tanto, efectivamente, no necesito yo que nadie más entienda mi letra porque comúnmente esa letra queda para, por ejemplo, notas que yo me dejo a mí mismo. Yo soy antropólogo también, además de historiador, hago trabajo de campo, entonces mis libretas de notas son incomprensibles. Hasta yo tengo que revisarlas rápido porque si no después se me olvida, no entiendo qué es lo que yo escribí. Pero claro, me sirve porque en el fondo yo no necesito que nadie más lea. De hecho, para mí es una forma muy buena de confidencialidad. Si se me pierde alguna vez las notas, nadie va a saber Nadie va a lo que, entender. nadie entiende. Pero, por ejemplo, esta cosa que uno se ríe de los doctores que tienen Sí. mala letra y que solo lo entienden los farmacéuticos, eso es un súper ejemplo de algo que no debería pasar. O sea, una receta de un doctor debería estar hecha para que la pueda entender cualquier persona, porque si yo la llevo a un lugar y me la entienden mal, capaz que me terminan dando otro remedio. Y ahí de nuevo entra el sentido de la caligrafía. La caligrafía se entiende como una forma de comunicación, o sea, como una forma de permitir la comunicación. Si bien, como tú bien dices también a eso se le empieza a entrecruzar dimensiones más de tipo moral, dimensiones más de tipo que tienen que ver con incluso como exclusión de clase, porque claro, lo que decíamos un rato, en el fondo mientras tú menos estás en peores condiciones socioeconómicas, menos tiempo vas a la escuela. No es que tú vayas a un tipo de escuela distinta, es que vas menos tiempo. Y si tú vas menos tiempo, entonces lo más probable es que aprendas a leer, pero no necesariamente a escribir, y mucho menos gramática. Entonces, claro, ahí también hay una distinción, que la buena letra supone o debería decir que yo estuve más tiempo en la escuela y por lo tanto estoy más, entre comillas, civilizado desde el discurso que en ese momento es el dominante.
Qué cierto esto que dices, me deja pensando. Rodrigo, nos queda súper poquito tiempo, pero yo quería hablar de ustedes, los profesores, las profesoras. Tú hablas acá, además de los normalistas, estuve hace no mucho en el Museo de la Educación, yo tengo que volver porque hay mucho que mirar ahí. Formalmente no era que hoy día uno va a la universidad y estudia tantos años pedagogía, pero por entonces no era así, pues era más al, ¿cómo decirlo? Rápido, porque había esta tremenda necesidad de enviar personas a todo Chile que enseñaran a leer y escribir. Efectivamente, y ahí tenemos unos grandes temas, o sea, en el fondo, a ver, primero de nuevo, las escuelas existían y por lo tanto habían preceptores, habían personas que hacían clases en distintos lugares de Chile con distintos métodos, sin formación específica ni mucho menos, pero buscando desarrollar este tipo de procesos como han sido en la historia de la humanidad. La gracia, creo yo, o una de las gracias que tuvo este periodo, con todo lo que uno le puede criticar, es que entendió la importancia del rol docente. Y como entendió la importancia del rol docente, creó una institución, y ahí está uno de los grandes aportes de Sarmiento, junto con el método, que era esta escuela normal de preceptores. Y el objetivo de esta escuela era fundamentalmente crear una institución que se preocupara de formar personas para que pudieran llevar este tipo de aprendizajes de manera efectiva, es decir, que lo cumplieran a distintas partes del territorio. Y esto es doblemente importante, ¿por qué? Porque la forma en la cual se expande la escuela en este periodo, también nosotros nos imaginamos la escuela y pensamos como en un edificio, con una bandera, con un Claro. escudo afuera. Aquí estamos hablando de un Estado que es muy pobre, está un Estado que en el fondo no tiene capacidad de andar construyendo edificaciones por todo el territorio, ni mucho menos. Entonces, en realidad, lo que ocurría o la forma en la cual se fue expandiendo esto inicialmente es que cuando había alguna comunidad que quería la escuela, que pedía la escuela, y había muchas que lo hacían, porque como digo, tenía sentido para ellos, sobre todo la parte de la cultura escrita, lo que hacía el gobierno muchas veces es que decía, perfecto, si ustedes ponen el local, si ustedes consiguen dónde hacer las clases, nosotros le pagamos el sueldo al profesor. Entonces, ese sueldo, que idealmente era para un normalista, pero como tú bien dices, había escasez, entonces a veces había que pagarle al profesor que estaba allá y mandarlo a alguien que lo capacitara o no. Pero en el fondo esto implicaba que al final la comunidad, claro, había comunidades que se juntaban y decían, mira, hagamos una cuota y construimos una sala, pero había comunidades que decían, perfecto, mira, la municipalidad tiene un salón disponible, usemos ese. Había comunidades donde las clases se hacían en una ramada, digamos, y los visitadores después lo decían constantemente. En la cárcel, de repente, al lado de un cepo, hay relatos y testimonios. Pero, ¿por qué digo que esto es tan importante? Porque finalmente uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cárcel y una escuela, o una municipalidad y una escuela, o lo que sea, o el patio y la escuela? Y era el profesor. El preceptor, la preceptora, es finalmente, o sea, donde estaba el preceptor, eso se convertía en la escuela. Nuestro sistema escolar, como lo conocemos hoy día, lo que es hoy día, nace en la medida que se entiende que el docente pasa a convertir un espacio potencialmente doméstico en un espacio público distinto que es la escuela. Y en el fondo eso ha sido una constante a lo largo de la historia, antes de que tuviéramos edificaciones, antes de que tuviéramos envío de libros, de materiales, antes de que hubiera currículum, antes de que hubieran todos los otros componentes que entendemos hoy día como propios de la escuela. Hubo una convicción muy clara y que yo comparto de que se requería una persona formada especialmente en la educación para poder lograr que existiera un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, si hay profesor o profesora, hay escuela, sea en el Exacto, lugar que sea. eso. O sea, había profesores que hacían la clase en su casa, en su cama, estaban enfermos y le hacían la clase a los niños ahí mientras estaban alrededor. Como te digo, ese era el componente que no podía faltar. Donde faltaba eso, no tenías escuela. Y eso era caro, por supuesto. Pagarlo es caro siempre porque es constante. Y ahí es donde el Estado ponía parte de ese, o gran parte de ese financiamiento.
Bueno, fascinante esta historia de la educación que a veces vamos absorbiendo nomás y no nos paramos a reflexionar, ni vemos que esto es parte de una tradición, ni que se ha ido mejorando. Bueno, hoy día es el gran tema ahí el de la calidad de la educación y por supuesto de la calidad de los espacios que son tan distintos entre comunas, pensando en la educación pública. Esperemos que se mejore toda la calidad de los materiales, de los espacios, y también sigue siendo tema el que los niños dejan de ir al colegio en edad ya más adolescente. Tenemos deserción, unas cifras Totalmente. bastante importantes. Rodrigo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en la hora del museo. Muchísimas gracias, Rocío, y que bueno, espero que más gente pueda leer este libro y que podamos seguir conversando sobre lo que la historia de la educación también nos permite iluminar nuestras discusiones educativas actuales. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.